Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Flávio de Bastos Pereira. Estamos iniciando mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute os direitos humanos, a liberdade em todas as suas perspectivas. Desde já agradeço ao nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, doutor Caio Augusto, bem como o professor doutor Jorge Bolsinhas, diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo, e o professor doutor Adriano Ferreira, coordenador da Escola Superior da Advocacia da OAB São Paulo. Hoje estamos iniciando a nossa segunda edição internacional. O tema que vamos aqui discutir e diz respeito aos povos indígenas da Argentina, portanto, povos originários da América Latina. E para falar desse assunto, nós convidamos, e ele já esteve aqui conosco no último programa, na primeira edição internacional, o doutor professor Alexis Papazian, de Buenos Aires. Para vocês conhecerem o currículo do Alexis, nosso querido amigo, ele é professor de História e doutor com menção em Antropologia pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. É docente na mesma universidade, na mesma faculdade, do Departamento de História e também no mestrado de História e Arqueologia. Foi bolsista de doutorado e pós-doutorado pelo CONICET, que é o Conselho Argentino Nacional para Incentivo da Ciência e Tecnologia. Então, vamos agora aproveitar um pouco, vamos aprender um pouquinho com o nosso querido Alexis. Bem-vindo, Alexis, ¿cómo estás? Gracias por su presencia acá. Nuevamente, es una alegría tenerlo nuevamente con nosotros. ¿Está correcto la cualificación que yo ha dicho ahora? Perfecto, como siempre, Flavio, agradecido a tu trabajo, al trabajo de todas las personas que vos fuiste mencionando, también a quienes luego editan este material, que es un trabajo el de editar y que quede presentable al público, así que es un gran trabajo el equipo que tenés en tu universidad. Muchas gracias. Alexis, para hablarnos acerca de los pueblos originarios en Argentina, es un tema poco conocido, a no ser por los especialistas expertos en Brasil, que estudian la cuestión indígena, pero por la gran mayoría del pueblo brasileño y los abogados, los activistas, mismo los activistas en derechos humanos, que conocen muy bien la realidad de los pueblos indígenas en Brasil, cuanto menos en Argentina. Pero es un tema, es una temática que tiene en sí una integración muy importante para la América Latina y para los derechos de los humanos de todas las naciones de América. Es porque es muy importante. La primera pregunta que tengo, para tenernos una visión general, es: ¿quién son los pueblos indígenas en Argentina? Su historia. ¿Cuál fue el papel de General Roca en la Patagonia? Piense que no tenemos muchas ideas el público brasileño acerca de esto. ¿Qué puede nos enseñar, Alexis? Muchas gracias. Nuevamente agradecido. A ver, partamos del desconocimiento general. Sí. La historia argentina se construye mirando a Europa. La historiografía argentina, es decir, quienes escriben la historia en la Argentina a fines del siglo XIX y en adelante van a negar cualquier participación o membresía dentro de la ciudadanía argentina de los pueblos originarios. Como también lo han hecho con la población afro. Digo, los descendientes están en Uruguay, están en Brasil, pero no están en Argentina. Mentira, ¿no? Son todos los mitos de construcción de nacionalidad. Somos descendientes de europeos. Falso. Digo, hay gran cantidad de población indígena en la Argentina. Se calcula, según el último censo es del 2010,
los censos siempre están por lo general subrepresentados, es decir, tienen menos representación porque para el caso de los pueblos originarios son censos complementarios, no se le pregunta a toda la población, solo se le pregunta a un grupo en particular. Y en ese punto, ¿no? En esto que solo se le pregunta a un grupo en particular, la cantidad del censo del 2010, se supone que este año iba a haber otro censo, la cantidad decía es de casi 1 millón de personas que se autoperciben pueblos indígenas o descendientes de pueblos indígenas en Argentina. Es un número interesante, es casi un 2% de la población. Luego hay provincias donde hay mayor cantidad de población indígena, y hay otras provincias con menor representación de indígenas. Sí, sí, perfecto. Por tanto, la población total de Argentina hoy es ¿cuánto? No escuché la última parte. Perdón. Tú has dicho que en Argentina hay alrededor de 1 millón de personas. En Sí, portugués, sí, 1 millón de habitantes de orígenes indígenas. El número exacto es 955.000 según el Estado Nacional. En general, Perfecto, subrepresentado. En general hay más. Porque perfecto. voy a seguir, ¿no? Con esto. Entonces, tenemos Muy parecido con Brasil también. sí, es un 2,4% de la población. Sí, Según el Estado Nacional. Luego hay provincias que tienen un 8% o un 9% de su población, parte que se autopercibe y que es parte de pueblos indígenas, ¿no? Y hay otras provincias, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, a nivel urbano, o lo que se llama el Gran Buenos Aires, toda la gran urbe, donde viven más o menos unas 11 millones de personas, la representación total que hay ahí es del 1,9. Uno dirá, es un número bajo, pero son muchísimas personas, miembros de agrupaciones o de naciones o de pueblos indígenas, o descendientes, acá es como las dos formas en las que se pueden percibir, que viven en la ciudad. En el sí, Gran Buenos Aires, en el Gran Rosario, que es otra ciudad importante dentro de la Argentina, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, en las ciudades importantes también hay población indígena, ¿no? Dicho esto, vos preguntabas antes por la imagen, ¿no? Entonces, nos hemos criado, yo me eduqué en la educación en mis años a los 6, 7, 10 años, 14, 15, en toda mi escuela elemental, sí. la idea de que los indígenas habían acabado, habían finalizado su participación después de las conquistas, digamos, forma de su posibilidad de existencia después de la conquista del desierto. Tanto Sí. y Patagonia, que es la del general Roca, del cual ahora seguramente hablaremos un poco, como la que se va a llevar adelante en el Gran Chaco. El Gran Chaco incluye, cuando uno habla de la región chaqueña, puede incluir parte de Brasil, obviamente el Paraguay, y buena parte de la Argentina. Las conquistas o el avance militar sobre esas regiones son recientes. Y entonces, ¿cuántos pueblos indígenas hay en la Argentina? Muchísimos. Más de 49 pueblos son identificados en la Argentina en la actualidad. A ver, 49. 49, a ver si puedo compartir un mapa de estos pueblos. Este es un mapa generado por el ENOTPO. El ENOTPO es en sí mismo una organización compuesta por distintos pueblos originarios de distintas partes del país, que tuvo también su participación y militancia importante durante los gobiernos del kirchnerismo, y armaron una suerte de mapa de dónde estaban estos pueblos. Bueno, acá se mencionan solo 39. Cuando vamos al censo, aparecen pueblos que nadie los conoce, como estos pueblos desconocidos pueblos que no están estudiados, que no están investigados. Y no es en esto, uno tiene que evitar esta idea de pensar que son no contactados. No, lo que han sido es invisibilizados, han sido puestos dentro de la matriz del Estado Nacional argentino, en una única identidad nacional, la Argentina, y han quedado un montón de otros. Acá algunos que son muy importantes, todos lo son, pero hablo en cantidad de miembros. Los pueblos guaraníes en la Argentina son muy importantes, los pueblos com, también llamados tobas, o mal llamados tobas, los pueblos com son muy importantes, los pueblos quechua en Jujuy,
Pilagá, en la zona de Formosa, estoy hablando ya más del norte, y hacia el sur, sobre todo los mapuche, los ranquel, en la zona de San Luis, en algunas provincias en San Luis y en La Pampa, y los tehuelches en la vasta Patagonia ya en Chubut. También, y esto es interesante, se empezaron a aparecer comunidades que se incluyen como mapuche tehuelche, dos pueblos que como forman una comunidad y forman familia, y bueno, ¿qué somos? Mapuche tehuelche. No voy a entrar ahora mucho en detalle porque sería irme muy para atrás en la historia, pero lo cierto es que siempre hubo intercambios entre distintos grupos étnicos en la Argentina, y uno diría en general, en los cuales, bueno, miembros de un grupo iban a otro grupo, eran también una forma de alianza política, y esto es sumamente interesante para después pensar el desarrollo del Estado argentino, Perfecto. cómo borra esas identidades, y cómo las borra. Bueno, las borra a la fuerza. Después, bueno, tendremos tiempo para hablar de qué forma efectivamente lo hace, pero las borra a la Sí, fuerza. sí. Entonces, es un número importante de población indígena en la Argentina, y la Argentina no desciende, no todos los argentinos descendemos de los barcos. Esto es un tema que hay Sí. que buscar, ¿no? Y está bueno poder charlarlo acá con vos. Alexis, tengo dos preguntas. La primera es, cuando los españoles llegaron al territorio argentino por primera vez, ¿tienes alguna idea? Porque tú habló que tenemos hoy 39 pueblos, algunos más que no están en la cuenta. Pero cuando los españoles llegaron a Argentina, eh, ¿tú tienes alguna idea si en la época otros pueblos existían y fueron extintos, asesinados, en comparación con el número que hay hoy? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿hay una diferencia muy grande de cantidad de individuos entre algunos pueblos indígenas en Argentina y otros? Voy por la segunda, inicio, sí. Hay una diferencia en cuantitativa, de cantidad, sí, y también de organizaciones. Hay pueblos que, y ahora vuelvo con tu primera pregunta, hay pueblos que al quedar subsumidos bajo la colonia, fueron siendo desaparecidos o fueron siendo borrados. Punto. Hay una reemergencia étnica, una reemergencia identitaria muy reciente. Cuando hablo de reciente, hablo de fines de la década del 90, del siglo pasado, hasta la actualidad, en donde Sí, estos que se suponía extintos, los huarpes. Hay un pueblo que se llama Pueblo Huarpe, que está sobre todo en la zona de San Juan y Mendoza. Todos los historiadores, antropólogos del siglo XIX, bueno, hasta mitad del siglo XX, hablan de estos pueblos extintos, y hoy hay comunidades huarpes que vuelven a reconfigurar su identidad. Los ONA, los Selknam, en la zona sur, en lo que es Tierra del Fuego, Ushuaia, toda esa región de Tierra Grande, de Isla Grande de Tierra del Fuego, también eran considerados extintos, ya no hay más, y sin embargo aparecen a una, dos comunidades que se autorreconocen. ¿A partir de qué? A partir también de legislación local que habilita a una serie de pueblos preexistentes al Estado Nacional Argentino a tener algunos derechos particulares. Punto. Entonces, a partir de los 90 va a aparecer este proceso. Y hay otros pueblos que también del periodo colonial, que fueron sojuzgados, que fueron sometidos, que fueron aislados. Esto también es interesante. La colonia en general los aislaba o los separaba, no separaba el criollo hispano, más allá de si era hispano que había nacido en la península o si había nacido en América, no se mezclaba con los indios, ¿no? O sea, cada uno tenía sus sí. pueblos de indios. Eso les permitió en cierta medida una pervivencia, pero estuvieron muy sojuzgados y hoy son vistos y muchas veces marcados en tanto extranjería. ¿Qué quiero decir con esto? Los quechua, los aymara que hay en la zona noroeste Sí, argentino, muchas veces son sí. marcados en tanto bolivianos, en tanto peruanos, y esto como para ponerlos cuando en realidad están desde ahí desde siempre, desde siempre. Todos se mueven, pero tienen una ocupación de la región muy anterior, Sí. preexistente al Estado Nacional. Los otros pueblos, estoy siendo muy, muy grosero con esta división, pero hay otros pueblos
de colonización más reciente, que son los que me especializo más, ¿no? Que son los de Patagonia. Pampa y Patagonia, nunca la Pampa y ni la Patagonia tuvo el control efectivo por parte de la colonia. Entonces esos pueblos van a ser incorporados hacia fines del siglo XIX de una manera muy violenta, pero muy reciente, ¿no? Y entonces tienen una lógica distinta. Y muchas veces son esos pueblos los que están más organizados hoy. Lo mismo pasa con el noroeste, perdón, el noreste argentino. En la zona del Chaco, Formosa, también hay unas organizaciones muy interesantes y comunidades muy interesantes que mantienen muchas raíces, también porque la colonización de esa región tiene 110 años, 120 años, o sea, no es tan antigua como la del periodo español, del periodo colonial. Pero bueno, vuelvo. Sí, hay diferencias, hay pueblos que se han pensado extintos, hay pueblos que efectivamente están extintos, y hay pueblos que reemergen, y en esa reemergencia generan muchas dudas, y acá es el sentido común de la población argentina, que dicen, ¿son indios o se hacen los indios? No sé si en Brasil pasa, pero se aprovechan de ser, se ponen el rótulo de indígenas o de pueblo originario para obtener beneficios, o realmente son pueblos originarios. Bueno, es toda una pugna que hasta aún, digamos, yo en inicio, más allá de si son o no son, no me interesa, vamos a estudiarlos como que son y después vemos qué pasa. O vamos a estudiar con ellos, vamos a aprender, o vamos a conocer, y después vemos qué pasa. Pero a nivel mediático, a nivel, o sea, los medios de comunicación, también a nivel local, las élites locales muchas veces lo intentan como quitarles la politicidad, la capacidad de, sí, realmente somos indígenas y aparte hacemos política. Perfecto. Es interesante. Entonces, Alexis, tú has dicho que algunas personas de mala fe intentan pasar por indígenas para obtener ciertos beneficios estatales, ¿sí? ¿Es eso? Yo creo que hay mucha gente que supone eso, que dice eso. O sea, Entonces, yo en inicio creo que es... no, vuelvo, lo que quiero marcar bien es, hay personas, o hay medios de comunicación, o hay elites, o hay grupos de presión, que denostan o marcan a ese que surgen tanto, a esas personas o esas organizaciones que surgen tanto pueblos originarios, y dicen, no, estos no son pueblos originarios, y yo iba a la escuela con él, yo no sé, ¿no? Entonces, como una idea de no se puede las dos cosas. perfecto. Entonces, Eso es interesante, perdón, cierro acá. Eso es interesante porque genera finalmente una duda a nivel social. Te voy a poner una placa un segundito, ¿no? Y después, sí, vale. a ver si la encuentro, ahora no la encuentro, obviamente. Suele pasar esto. Sí, No, sí, la voy a vamos. encontrar. No la voy a encontrar. Pero recién la había mostrado hace un segundito y ahora no la encuentro. Hubo un caso muy resonante en la Argentina que estaba vinculado con unas tierras en conflicto en el sur, en la estancia de los Benetton, que anteriormente eran de capitales ingleses, y hoy la tiene Benetton. Benetton, la marca de ropa que se muestra siempre muy pluricultural y demás, tiene más o menos 1.200.000 hectáreas en la Patagonia. Y el conflicto se dio con un grupo específico, una comunidad específica, en donde había muchos jóvenes que venían de Bariloche a recuperar esa tierra donde habían vivido sus abuelos. Sí. Jóvenes que habían vivido en la ciudad, que eran efectivamente hijos de mapuches, nietos, o sea, efectivamente, eran marcados como, estos no son indígenas porque viven en la ciudad, vienen de la ciudad. Me parece que esa lógica de marcar las identidades en función solamente del espacio es peligrosa, porque también lo que hay que ver ahí son las trayectorias familiares en las cuales estas personas fueron, en un momento, pueden haber tenido algún tipo de borramiento identitario, pero que después lo recuperan. Es la misma perspectiva, y cierro y ya, porque hablo mucho yo, suelo hablar No, mucho. vamos, está muy Pero buena. a mí me pasa lo mismo, y lo pongo conmigo el ejemplo. Yo soy de origen armenio, mitad, la otra mitad de origen sirio. Sí. ¿Sí? Yo no fui a escuela armenia, yo no milité en ninguna organización armenia tradicional,
yo no conozco el idioma armenio a la perfección ni a la imperfección, conozco muy pocas palabras sueltas. Mi padre nunca me habló del genocidio armenio. Sí. No digo que no lo haya sufrido. El silencio fue una opción. Tampoco la quiero justificar. O sea, el silencio fue una opción. Perfecto. Después me encuentro con mi propia historia en tanto descendiente armenio y la investigo, la estudio y trabajo en la Fundación Luisa Jairabedian, donde trabajamos temáticas de derechos humanos y el genocidio armenio en particular. A mí eso no me coloca en un lugar de, no, yo no voy a poder ser armenio. ¿Por qué a los indígenas se les tiene que poner ciertas marcas en las cuales casi hay que ponerse las plumas y ponerse un taparrabo y decir sí? Y no saber hablar o portugués o español, sino hablar un idioma que todo el tiempo el Estado argentino, por lo menos, intentó evitar que se hable. Ahí hay un grado de distintas varas ninguno de nosotros se parece a nuestros abuelos. ¿Por qué le estamos pidiendo a ciertos grupos específicos que se parezcan a sus abuelos? Porque tenemos la imagen todavía del indio bárbaro, del indio salvaje. Sí, sí. Entonces lo que ha dicho es que hay necesidad de una introyección, de una conexión mucho más profunda entre el individuo y su cultura tradicional, ¿sí? Con esta cuestión, una más. Entonces, hay en Argentina un arcabouzo, una estructura constitucional y jurídica que tiene por objeto la protección de estas culturas tan antiguas e importantes para nuestra identidad. Con respecto a la primera parte, yo diría, tenemos que hacer una introspección y una reflexión en tanto a nuestra propia cultura occidental para ver todas las formas etnocéntricas en las que etiquetamos, le hemos puesto un rótulo a los pueblos indígenas. Y cómo a veces esos rótulos que uno pone en el siglo XIX se siguen transmitiendo hasta el siglo XXI. Entonces, lo primero es una reflexión profunda sobre nuestra propia cultura. Sí. Lo segundo, hay leyes, hay instituciones, en el caso de la Argentina está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el caso de leyes hay muchas leyes, algunas vinculadas con educación intercultural, algunas otras leyes centradas en efemérides que recuerdan, efemérides son fechas importantes que recuerdan a alguna participación indígena, algún momento indígena, de gran importancia. Hay también leyes vinculadas con tierras, que son las más conflictivas. Yo diría, si vos me preguntaras cuál es el conflicto actual, está vinculado siempre con tierras, o en realidad con territorios. Vale, como en Brasil. Después lo discutimos, pero sí, debe ser igual, porque aparte es un bien, son dos bienes en uno, ¿no? Uno es el bien vinculado con lo material, con lo económico, con la posibilidad de desarrollo, pero también es un bien simbólico en tanto espacio vital para muchos pueblos donde la montaña tiene una significación religiosa, o una religiosidad, o el río tiene una significación religiosa, y entonces ahí hay un doble juego, es lo cultural, pero también es lo económico. Pero digo, hay leyes en las cuales tienen ese tipo de protección, de ahí a que se apliquen, nos falta cruzar el Rubicón, ¿no? Nos falta mucho, pero hay leyes, y a veces se aplican. Hemos tenido el año pasado, no quiero dar demasiada charla, o mejor dicho, me gustaría esto después volverlo a tomar, pero acá hemos tenido pasado un fallo a nivel federal, es decir, la justicia nacional, sí, en el cual se condenó al Estado Nacional a una serie de resarcimientos simbólicos, económicos y culturales por unas matanzas que se dieron contra población pilagá en Formosa. Matanzas llevadas adelante por Gendarmería Nacional, es decir, que el Estado Nacional había sido... Nosotros tenemos Estado Nacional y provincias, similar a ustedes. En realidad los estados, en el caso de Brasil, son bastante más independientes que las provincias, pero es más o menos similar la estructura, una confederación. Se juzgó y se habló de crímenes de lesa humanidad y de genocidio. Esto es del 2019. Es más, la primera sentencia mencionaba solamente crimen de lesa humanidad. Y los querellantes, que es la Confederación Pilagá,
volvieron a presentar Sí. pidiendo que se rectifique y que se mencione también que fue un genocidio porque a quienes se perseguía un grupo determinado étnicamente, que eran los Pilagá. Mujeres, niños, 1947. O sea, no estoy Fue el hablando... año, fue el año que se pasó. ¿Fue? Perdón. ¿Qué año se pasó? 1947. Con Perfecto, vale, vale. Perón, lo cual es una contradicción más aún, porque Perón se suponía, el primer peronismo amplió muchísimo los derechos, y yo eso lo sostengo y lo milito, y digo, sí, el primer peronismo tuvo muchísimos efectos positivos, pero las políticas indígenas no variaron ni con los radicales, ni con los militares, ni con los peronistas. En ese punto es como que las políticas indígenas siempre son vistas, salvo por el último, yo diría que con el kirchnerismo sí, el kirchnerismo sí tuvo el periodo de 2003 a 2015, tuvo políticas muy interesantes, pero en general siempre se tendió a guardarlos abajo de la alfombra, ¿no? Y bueno, Sí. las matanzas del 47 fueron las últimas grandes matanzas que hubo en la Argentina. En Formosa. 1947. 1947. Perfecto. Puedes seguir, puedes seguir. Bien, si querés, voy un poco a lo ¿por qué voy a volver a esta idea. ¿Por qué 1947? Uno dice, ¿qué pasó antes? Bueno, hay matanzas marcadas y muy bien documentadas en 1933, en 1924, las tres que te estoy mencionando en el Chaco, en la zona chaqueña de la Argentina. Hay matanzas muy marcadas y muy conocidas a partir de lo que es la conquista del desierto, previo a la conquista del desierto algunas, otras posteriores. Hay matanzas en la zona del Jujuy, en la Puna, ¿no? Hay como, y ahí lo que uno tiene que observar es que si bien los pueblos indígenas son distintos, se puede atacar a los Com, se puede atacar a los Pilagá, a los Mapuche, a los Tehuelches, etcétera, son distintos los pueblos, la práctica del Estado en general, a partir del fines del siglo XIX, ha sido similar. ¿Y por Sí, qué a partir del siglo XIX? Cuando fue la Revolución de Mayo, en 1810, en la Argentina, hubo participación indígena a favor de la Revolución de Mayo, apoyando a los revolucionarios de Mayo, y eso no está conocido en los textos. sí, sí. Hubo lo que se llamaban las milicias que son organizaciones no militares en el sentido estricto del término, pero sí que cuidaban las ciudades, y las milicias rurales, entre ellos había milicia indígena, que ayudó a la Revolución de Mayo. Los idearios de los revolucionarios de Mayo incluían a los pueblos originarios de toda Latinoamérica, porque aparte de los idearios del 1810, no estaban pensando en la Argentina, estaban pensando en la liberación casi de Latinoamérica. Sí, O del el Río de la Plata, o algo un poco más grande, ¿no? vale, vale. Sin embargo, luego, y acá sí aparece la variable económica, con el orden conservador que se va a empezar a dar a partir de 1860 en adelante, y a partir de esta idea de organizar el Estado Nacional de forma más cristalina, más clara, las fronteras que sean más claras, los pueblos indígenas van a empezar a aparecer leyes en las cuales estos pueblos tienen que ser reducidos. Hay pactos, hay un montón de tratados, algunos que tienen, hasta uno podría decir, estructura de tratado internacional entre el pueblo, no sé, la provincia de Buenos Aires y la nación Ranquel, o entre la gente de Manuel Grande, y hay muchos tratados de principios del siglo XIX hasta mitad del siglo XIX que van a quedar borrados, Sí, y lo que va a aparecer son leyes nacionales en las cuales se habilita el avance. Cuando se habilita el avance, se avanza de una forma muy eficaz, muy rápida, por ejércitos profesionales, por ejércitos que ya venían de haber cometido otro crimen de lesa humanidad, que es la Guerra del Paraguay, porque sí, la Argentina, digamos, la guerra de inicio, si se quiere, el bautismo de guerra de la Argentina está en la Guerra del Paraguay. sí. En esa guerra es niños, o sea, no importaba nada, ¿no? O sea, es básicamente, uno podría hablar de claramente crímenes de guerra como mínimo, y se arrasa con todo. Y bueno, dicho esto así como muy...
esos mismos ejércitos son los que van a avanzar sobre, o esos mismos oficiales son los que van a avanzar sobre el sur argentino. Con Roca a la cabeza, con el general Julio Argentino Roca a la cabeza, en ese entonces ministro de Guerra, bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda. Sí. Cuando se da ese avance, es tan glorioso, o sea, se reviste de tanta gloria, que el ministro de Guerra, muy joven, Julio Argentino Roca, cuando lleva adelante la conquista, es muy joven, vuelve y es prácticamente ungido como futuro presidente de la Nación Argentina. Y lo es, ¿no? En 1880 el presidente va a ser Roca. Y en 1884, quien comienza el avance sobre Chaco, el Gran Chaco, es otro general, el general Victorica, con el avance de Julio Argentino Roca, que era en ese entonces presidente. Esto se continúa, o sea, el avance en el Chaco cuesta mucho más que en el sur. En el sur en poco tiempo avanzan. En el Chaco son bastante más difícil, en términos geográficos y fitogeográficos, digamos, es más selva, más complicado para ingresar, menos conocimiento también del terreno. Cuando avanzan sobre la zona del Chaco, tardan básicamente casi unos 18, 19 años en avanzar, finalmente, ¿no? Al principio avanzan rápido, después tardan un poco más. Eso para nosotros es genocidio. Ahora después explico por qué. Se estudiaba antes como avance civilizatorio, como corrimiento de fronteras, cómo le sacamos la Patagonia a los chilenos. Estoy tirando frases muy clásicas. Eso para nosotros es genocidio. Sí, ahora, sí. Te dejo y te explico, si querés te explico ya, pero si no, te dejo... Sí, vamos a hacer una conexión ahora. Entonces, hay una historia, hubo un gran exterminio de los pueblos indígenas por general Julio Roca, ¿sí? Sí. Y esto es una dinámica que va a se repetir, que va a ocurrir nuevamente en la historia de Argentina, y cómo la idea de genocidio que va a ser publicada por Rafael Lemkin en los años 40 del siglo XX, puede ser perfectamente inserida, aplicada en este contexto que tú has descrito. Bien. Los dos grandes avances son los que mencioné antes. La famosa llamada conquista del desierto y la famosa llamada conquista del desierto verde, que es el Chaco. Luego hay matanzas puntuales, esto que decíamos antes. La bomba en 1947, Napalpí en 1924, el Zapallar en 1933, que son más bien lo que quedó, para llamarlo así, esos lugares de resistencia que quedaron, que fueron claramente borrados, eliminados, que aparte, pero que no se pueden escindir, que no se pueden separar de esos genocidios anteriores, porque ¿qué nos habilita, o mejor dicho, qué le habilita al Estado a matar con cierta facilidad? Bueno, la impunidad anterior. No quiero decir con esto que en 1885, 1882 no hayan habido críticas a Roca. Las hay, y las hubieron muchas críticas en ese momento. Pero después es como una suerte de tabla rasa y solamente construyen historia los vencedores. Y en esa historia de los vencedores habilita a que podamos matar tranquilamente a los pueblos indígenas. Hace poco, paréntesis grande, cambio, así me paso al siglo XXI. Hace muy pocos años, estoy hablando del 2017, hubo una muerte seguida de desaparición de Santiago Maldonado en la Argentina. En un contexto donde la palabra desaparición en nuestro país tiene mucho peso para los organismos de derechos humanos. Santiago Maldonado estaba con el grupo de la comunidad Cuyamen, una comunidad que estaba en pleito con Benetton, donde estaba John Pare, bueno, una comunidad importante, donde había toda una mediatización sobre esta comunidad en tanto terroristas, se los había puesto como terroristas, digamos, básicamente parecía que era una célula terrorista que tenía lazos con ISIS, o sea, las cosas que se dijeron en los medios de comunicación eran terribles. Interviene Gendarmería,
Gendarmería se ocupa de la frontera, interviene Gendarmería en la mitad de la Patagonia, o sea, no era una zona de frontera, hay corridas, etc. Santiago Maldonado desaparece. La desaparición movilizó mucho a la sociedad argentina, puso en el tapete la cuestión de los territorios y las luchas indígenas. Aparece Santiago Maldonado muerto al tiempo, siguió movilizando mucho y está ahora en juicio, ¿no? El juicio sigue. Al poco tiempo, al año de la desaparición de Santiago Maldonado, muere y matan a un chico, perdón, no, al año no, al poco tiempo, matan a un chico, también militante mapuche él, Rafael Nahuel, muere. Es asesinado, mejor no muere. Es asesinado por unas balas de prefectura. Prefectura también es una fuerza nacional. Estamos hablando todo bajo el gobierno de Macri, todo con la ministra de Seguridad en ese momento, Patricia Bullrich, salió a respaldar a los gendarmes, salió a respaldar a los prefectos que habían hecho los disparos. La movilización que hubo por Rafael Nahuel fue mucho menor. Sí. ¿Por qué? Porque Santiago Maldonado era blanco, vivía en la provincia de Buenos Aires, era un mochilero, era buena onda, tenía una cara muy simbólicamente, digamos, muy similar, uno podía verse reflejado en Santiago Maldonado. Rafael Nahuel no. Rafael Nahuel era mapuche, se asemejaba más a los chicos de los barrios, a los chicos más de los márgenes. No es que no hubo nada, ¿no? Hubo, sí, pedidos de justicia, pero no movilizó lo mismo que movilizó Santiago Maldonado. ¿Por qué digo todo esto? Porque las marcas siguen funcionando en la Argentina. Me escapé de la pregunta tuya, que ya no me la acuerdo con exactitud, te pido mil disculpas, pero lo que voy es, esos genocidios de inicio siguen operando en la actualidad. Ese es el punto. Sí. Estas formas de marcar al otro siguen operando hoy. Por lo tanto, es un legado que va a se perpetuar desde los primeros exterminios, y por esto es que yo hago una pregunta, que es el impacto de la idea de genocidio de Raphael Lemkin al contexto de los pueblos indígenas en Argentina. Porque en Brasil, por ejemplo, hay una parcela de la población que entiende que los indígenas brasileños no trabajan, no tienen derecho a la tierra, que son muchas veces viven con los beneficios del gobierno, o que no es una verdad. Los indígenas brasileños producen mucho, hay una gran producción cuando tienen apoyo del gobierno, son perseguidos también. Entonces, la idea de genocidio de Raphael Lemkin, que no es solo el exterminio físico, pero también cultural. Es un legado que tenemos de la colonización. Me acuerdo ahora de Bartolomé de las Casas, que va a lanzar las primeras ideas de derechos humanos mucho antes de los europeos, inspirado en la tragedia de los pueblos indígenas de la América Española. Por lo tanto, la pregunta es, esta idea de genocidio físico y también cultural, ¿ella fue importante para el contexto de los indígenas en Argentina? Muchas gracias por retomar tu pregunta, porque es importantísima. Yo participo, decíamos, en la Fundación Luisa Jaira Bedián, y participo en una red de investigadoras e investigadores en política indígena y genocidio en la Argentina. Esa red tiene sede en la Facultad de Filosofía y Letras. Participo en ese espacio desde el 2005, yo todavía no estaba graduado. Cuando empezamos a investigar estos temas, la palabra genocidio estaba vinculada con la militancia indígena, en algún punto, pero no estaba vinculada con la academia. Entonces, académicamente, estudiar desde ese punto era hacer política, en el sentido negativo del término, ¿sí? Como si hacer política fuera malo. Hacer política está muy bien, pero era poco serio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer nosotros? Empezamos a buscar documentos que nos prueben que la definición de las Naciones Unidas, ni siquiera la de Raphael Lemkin, que en sus inicios era más abierta, sino la más cerrada de todas, la más opaca, yo diría la más conservadora de las definiciones de genocidio, que es la de Naciones Unidas,
la del 48, que tiene aspectos muy buenos, Sí. y tiene aspectos que uno dice, bueno, son difíciles Bueno, tomamos esa definición y empezamos a buscar documentos. Voy a ver si puedo compartirles algo. A ver. En esos documentos que encontrábamos, íbamos observando esto que la definición de Naciones Unidas menciona. Intención de destruir. Discursos de Roca, discursos de Sarmiento, todos presidentes de la nación, hablando de el enjambre de hienas que pueblan, es decir, deshumanizando a los indígenas. Sí. O hablando Roca en el Congreso Nacional, mencionando ya no cruza ningún indio a las pampas argentinas, como un logro civilizatorio. Sí. También empezamos a buscar, esto lo trabajamos con muchos antropólogos e historiadores. Diana Lenton es nuestra referente a nivel local, es una gran antropóloga que es historiadora a la vez, porque la verdad que lo que hace es mucho trabajo de archivo y mucho trabajo con las comunidades. Y Walter del Río es otro gran historiador que es antropólogo a la vez, porque hace mucho trabajo de campo. Bueno, hicimos un grupo muy interdisciplinario, documentalistas, pero decíamos, buscamos documentos. A ver, vamos a compartir uno. Así rápido. Cuando empecé, uno de los trabajos centrales míos, con un compañero que se llama Mariano Nagui, estaba centrado en trabajar sobre la isla Martín García. La isla Martín García, para los que no conocen, está en el Río de la Plata, muy lejos de La Pampa, muy lejos del Chaco, está en el Río de la Plata, bien en el centro, se hablaba de Martín García como la reina del Plata, porque es una isla de la cual se puede controlar el ingreso de barcos al gran río Paraná, ¿no? Porque después sigue para el Paraná. Vale. Muy disputada con Uruguay, muy disputada con Brasil también, disputada con Francia. Bueno, quedó para Argentina la isla Martín García. La isla Martín García tenía una prisión, muy conocida también la prisión, porque Irigoyen, un presidente argentino radical, Perón y Frondizi estuvieron presos en la isla Martín García. Sí. En la isla Martín García, desde 1872, ahora lo que estoy mostrando es un documento de 1882, o sea, 10 años. Desde 1872 en adelante mandaban indígenas, por condición de indígenas. No hay delito ahí, y esto está bueno, Flavio, porque vos sos jurista, digamos, sos un hombre de derecho, no hay delito marcado en ningún documento. Este es un documento del Archivo General de la Armada, es decir, de la Marina, Sí. en el cual se menciona la lista, que es un solo documento, hay miles de documentos, no, miles no, encontramos 530 documentos de estos. Es un documento de la isla Martín García, en la cual se menciona a los hombres que están en el lazareto es una suerte de hospital, con algún tipo de enfermedad o algún tipo de problema, ¿no? La mayoría están ciegos, porque hubo una epidemia de viruela, la viruela puede generar ceguera, pero no es ese punto, el punto es que son todos indígenas. Después hay una lista igual, pero de mujeres. Hay niños que son mandados a la isla Martín García, no hay crímenes, o sea, no hay ningún tipo de sumario criminal que diga, bueno, el señor tal está preso en la isla Martín García por 5 años por haber cometido tal delito, sino que simplemente están en la isla por ser indígenas, y se los manda con sus familias, se los manda a veces se los separa. Esto también aplica hay una orden, ahora no la voy a encontrar en este momento, o tal vez sí la encuentren, veremos qué tan... hay órdenes de envíos de mujeres y de niños de la isla a la ciudad. El servicio doméstico es las personas que trabajan en la casa de uno. El servicio doméstico de la ciudad de Buenos Aires, que trabajan en los quehaceres del hogar, cuando la mujer trabaja, o cuando es clase alta, que la mujer no estamos hablando del siglo XIX. Y el servicio doméstico estuvo conformado básicamente por niños indígenas y mujeres indígenas, que eran enviados desde la isla Martín García a la ciudad de Buenos Aires, o que ni siquiera eran enviados de la isla y iban a la ciudad de Buenos Aires directamente a las casas de familia. Deportación, ¿sí? Deportación, pero una deportación rápida, muy, muy veloz. Mirá, yo tengo un trabajo no sé si es muy interesante. Yo tengo un trabajo que a mí me resultó interesante hacerlo, que era comparar el genocidio armenio con el genocidio de los pueblos indígenas en Argentina. Sí. Porque hay traslados forzosos, largas caravanas, muertes, asesinatos en los contextos de las caravanas de indígenas. Hay también, a ver si estamos a tiempo, no la voy a encontrar ahora, hay también, mira, esta foto a mí me parece muy interesante, es una foto del Archivo General de la Nación, en la cual se
funciona el bosque de Nires, en Rucachoroy. Rucachoroy es un lugar que yo amo porque hice toda mi tesis doctoral ahí en esa zona, donde son puestos presos, o los hombres están, no sé si llega a ver bien el detalle, pero los hombres están de pie, en general son pelea, las mujeres y los niños abajo. Estos son indios prisioneros, ¿no? Esto es de 1883. Terrible. Cerca de la frontera con Chile, muy cerquita de la actual frontera con Chile, Rucachoroy. La verdad que la documentación argentina es muy esclarecedora cuando se la busca. Entonces, deportaciones, traslados forzosos, cambios de nombres, conversiones al cristianismo de forma forzada. La Constitución Nacional, esto siempre va acompañado con leyes, la Constitución Nacional dice que la Argentina es un país abierto, libre para todos, para profesar cualquier fe, excepto con los pueblos indígenas que deben ser convertidos al cristianismo. Eso lo decía nuestra Constitución Nacional, que recién fue modificado en 1994. O sea, hasta 1994 hay escuelas, hogares que secuestraban, compelían, o sea, casi obligaban a los niños indígenas a ir a las escuelas hogares, sacándolos del seno de sus familias. Canadá, tomemos el ejemplo de Canadá, que es muy conocido, los pueblos indígenas en escuelas. Yo estaba pensando en Canadá cuando tú habló acerca de la cristianización, las escuelas. Esto es un padrón, una dinámica común de Canadá a Argentina y Chile, ¿no? Totalmente es dinámica común, y vuelvo a la pregunta, la temática fue muy bien aceptada. O sea, una vez que empezaron a darse cuenta de que en cierto punto, yo quiero hablar bien no de mí, sino del grupo que conformo. Una vez que empezamos a trabajar y lo hicimos en serio y laburamos con muchos documentos, el valor de la memoria es muy importante. Sí. No sabría decir todavía por qué cuando aparece un documento escrito es más importante. Para mí es injusto, pero yo sé que en derecho es muy importante el documento escrito, pero sobre todo cuando aparece un documento escrito desde el perpetrador, desde el Estado. Si el Estado me lo está diciendo, no creo que el Estado se esté cavando su propia fosa, ¿no? Acá el Estado lo puede decir porque sentía que no estaba cometiendo ningún crimen. Bueno, graso error, había crímenes ahí. Sigo. Fue muy bien aceptado en varios aspectos y en varios lugares. Alexis, un rato, por favor, ¿puedes repetir porque hubo una interrupción momentánea? No hay problema. Decía, con respecto a cómo fue aceptada estas temáticas de investigación, primero genera un debate muy importante, ¿no? O sea, había historiadores que decían, no, esto es avance civilizatorio, está sacando de contexto un periodo histórico, era normal en esa época matar a indígenas, más o menos, estaban bajo esa lógica, lo cual no es cierto, porque también hay diarios de 1879, 1878, que hablan de crímenes de lesa humanidad contra la población indígena. Quiero ver si les puedo compartir uno, en breve, cierro con esta idea y veo después si lo puedo compartir. Y fue muy bien aceptado por saber, sobre todo por quién, además de ciertos sectores académicos progresistas, fue muy bien aceptado por docentes. Los docentes, los que dan clases con chicos, todo el tiempo se veían interpelados por niños de población originaria, de pueblos originarios que le decían. Y la verdad que fue muy bien utilizado el material que empezamos a producir, porque ahora pudimos sacar libros, nos pudo acompañar un par de historiadores muy conocidos. Osvaldo Bayer es un historiador argentino fallecido hace muy poco tiempo, con una larga trayectoria y una persona éticamente intachable, que nos acompañó en un primer libro, luego pudimos sacar alguna publicación más. Decía, Osvaldo Bayer nos ayudó mucho a entrar, por ejemplo, a los sindicatos docentes. Y entrar a los sindicatos docentes, darle clases a docentes sobre estos temas, poder dialogar con ellos, fue genial. Posteriormente, en el Ministerio de Educación Nacional, o sea, en el Estado argentino, se pudieron dar cursos, estoy hablando con el gobierno de Cristina Kirchner, se dieron cursos para docentes validados por el Ministerio de Educación Nacional sobre estos temas. Entonces,
en la cual Muy importante, muy importante. es muy importante porque instalamos el tema. No digo que no sea, punto. No estoy diciendo que ahora todos crean que es un genocidio, o que todos estén convencidos que es un genocidio. Sigue habiendo debate al respecto, pero me parece que el tema está instalado. Cada vez que voy a hablar del genocidio armenio, alguien me pregunta del genocidio de los pueblos indígenas. Si algún día damos un taller sobre derechos humanos y dictadura cívico-militar en el 76, te preguntan por el genocidio indígena. O sea, siempre está instalado este tema en la agenda, por lo menos en la agenda pedagógica argentina. Alexis, una duda. Entonces, ese es el punto que me gustaría delegar. Primero, ¿cuál fue el impacto, las acciones desarrolladas durante la dictadura argentina en relación a los pueblos indígenas? Segundo, hoy, ¿cuál es la situación económica, cultural, social, la seguridad que tienen los pueblos indígenas en el contexto contemporáneo? Me gustaría hacer dos menciones. Una es, durante la dictadura argentina, en 1979, la dictadura argentina va de 1976 al 83, a diciembre de 1983, en el 79 se cumple el centenario de la conquista del desierto. Cuando se cumple ese centenario de la conquista del desierto, se festeja, hay un gran festejo. En muchos pueblos se hacían la reyerta del desierto, la reyerta sería como una pelea, y aparecían los gauchos vestidos de indio y los gauchos vestidos de militares y peleaban, y se hizo un Congreso Nacional Conquista del Desierto en Choel y Choel, en un pueblo que es emblemático. Se sacaron monedas especiales sobre la conquista del desierto, con el caballo y roca de un lado, y el avance civilizatorio. Salieron muchos volúmenes, se volvieron a imprimir una serie de artículos y de libros llamados la guerra contra el indio, eran los nombres. Sí. Se publicó mucho. El nombre que se da a sí mismo la última dictadura cívico-militar es Proceso de Reorganización Nacional. ¿Bien? El nombre que se dio al periodo entre 1850 y finalizando con la conquista del desierto en la Argentina, a nivel histórico y historiográfico, es Proceso de Organización Nacional. Hay un reflejo constante con ese proceso de organización del Estado, con el mismo proceso genocida que está llevando adelante la dictadura, que está reorganizando a la sociedad argentina a través del miedo, a través del terror, a través de las desapariciones forzadas. Donde uno nota que hay como una suerte de desconexión, en muchas, yo creo que está por falta de entendimiento, muchas veces hay una desconexión entre los organismos de derechos humanos, que la Argentina tiene un peso muy fuerte, cada vez, esto estoy hablando, cada vez la desconexión es menor, pero hay se observaba cierta desconexión entre los organismos de derechos humanos, que miraban sobre todo la última dictadura cívico-militar, y las organizaciones indígenas, que miraban sobre todo el avance sobre sus territorios. Porque el gran problema acá es, para ellos, para estas poblaciones mayoritariamente, es la propiedad comunitaria de la tierra, que no la tienen. Sí, muchas veces tienen títulos precarios, tienen ocupaciones precarias, muchas veces tienen, digamos así, las comunidades crecen y no saben que el territorio no crece, entonces hay toda una serie de problemáticas y de conflictos, teniendo por lo general la Argentina una tasa de población muy baja. O sea, no es que estamos sobrepoblados. Lo que pasa es que tiene una concentración de las tierras en pocas manos, no sé cómo es Brasil, supongo, yo no sé cómo es Brasil, pero supongo que es parecido, la concentración de tierras en muy pocas manos. Mirá, te voy a compartir, si sé hacerlo rápido, dos pequeños documentos. Este es del diario La Nación. Mira, esto se sacó el diario La Nación en 1878. El diario La Nación es en la Argentina un diario conservador, de derecha. Es un diario que saca editoriales negacionistas con respecto a la última dictadura cívico-militar. En 1878 no, se ve que no. Hay una mención muy chiquita ahí al rápido, dice,
Lo que han hecho con los indios ranqueles en Villa Mercedes es lo más salvaje y bárbaro que puede haber pasado. 60 indios de los principales, entre ellos, bueno, venidos en paz, han sido fusilados dentro de un corral, sin que pusieran resistencia, y sigue mencionando, ¿no? Habla de crímenes de lesa humanidad de la nación, en ese pequeño artículo. Me voy a este otro documento, se está compartiendo bien ahí, son 4 votos iguales. Y es la participación civil en la conquista del desierto. Y pensemos en la participación civil en la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo participaron los civiles? No todos, sino la clase alta, comprando bonos por tierras. Le daban plata al Estado por tierras que todavía el Estado no había controlado, que todavía el Estado no tenía, sino que iba a controlar, una promesa. Y gran parte de la burguesía nacional terrateniente se constituye con la conquista del desierto. Esa misma burguesía es la que apoya a la última dictadura cívico-militar, y con todo respeto, si bien fue un gobierno democrático, es la misma burguesía terrateniente que apoyó a la presidencia de Mauricio Macri, que debe ser de las peores presidencias democráticas en la Argentina. Entonces, son esos sectores con capital concentrado los que, o mejor dicho, son esos sectores que van a concentrar su capital a partir de la conquista del desierto. Compraban bonos vinculados con una ley, en este caso son bonos, cada bono salía 100 pesos fuertes, cada bono equivalía a 2.500 hectáreas, y como mínimo podían comprar 4 bonos. Por lo tanto, sí o sí tenían 10.000 hectáreas. Estas son las tierras, y sigo así, puedo hacer como un paneo. Estas son las tierras que le entregaron a Julio Argentino Roca después de la conquista del desierto, por ser general de la conquista. 20 leguas cuadradas, más de 50.000 hectáreas. Y bueno, no quiero... esta también me parece interesante. Los manuales de texto, cómo mostraban al indígena, ¿no? Y vuelvo sobre tu pregunta en la actualidad. En la actualidad hay un montón de garantías constitucionales, garantías vinculadas con convenios internacionales que tienen rango constitucional, leyes especiales que diría uno, bueno, colocan a la población originaria en una... Todos los derechos son derechos positivos en ese sentido, y los colocan en una situación de, bueno, tienen muchos derechos. Bueno, la aplicación en general es del Código Civil y no se les da demasiada importancia. Con las diferencias. Hay gobiernos que se han ocupado más, hay gobiernos que se han ocupado menos. Hay gobiernos que los han perseguido, y hay gobiernos que les han dado mayor cantidad de derechos. Lo cierto es que cualquier derecho que quede en un libro es un derecho muerto, entonces hay que ejercerlos. Hay abogados, o están apareciendo nuevos abogados, muchos casos profesionales indígenas, pero también muchos abogados que se están dedicando al derecho indígena como especialidad, y que están empezando a ser muy útiles en ese sentido. Hablaba antes de la bomba, del caso de la bomba, que decía que fue muy importante. Voy a ver si lo puedo llegar a encontrar rápidamente, no lo encuentro rápidamente, suponía que lo había guardado, que es un caso por crímenes de lesa humanidad y genocidio, en el cual se reconoció la culpabilidad del Estado, lo mencioné antes, en 1947, ahí participan abogados. Sí. Participan las organizaciones indígenas, ahí participan documentalistas, participó una amiga, de hecho todo este caso empieza, no sé si todo empieza ahí, pero buena parte empieza con un documental, que se llama Octubre Pilagá, si lo googlear está libre, está abierto. Octubre Pilagá es un gran documental, porque no es un documental militante solamente, sino que es un documental con una cantidad de información impresionante, es impecable, cruce con antropología, historia y arqueología en un documental hecho por una documentalista que no es historiadora, pero que ha hecho un trabajo que yo, digamos, cada vez que la veo me emociono, porque ha hecho un gran trabajo. Valeria Mata. Alexis, ¿puedes repetir el nombre del documentario? Octubre Pilagá. Un segundo. Octubre Pilagá, sí. Este es el documental, Octubre Pilagá. Perfecto. Está en línea, lo puedes publicar y se puede acceder gratuitamente. En esta época de coronavirus se accede gratuitamente. La situación con los pueblos indígenas también varía mucho según las provincias.
Hay provincias que tienen mayores políticas indigenistas, para llamarlo de alguna forma, o acciones o agencias indígenas. También hay provincias en donde hay mayor organización indígena y mayor presencia, y hay otras provincias donde no. Hay provincias donde el Estado ha intervenido dividiendo a las organizaciones indígenas, y algunos se los tiene a favor y otros los tiene en contra. Hay provincias donde, donde esto que vos mencionabas antes, el sentido común, o mucha gente observa que no hacen nada, que son vagos. Yo creo que también tenemos que reflexionar sobre nuestra forma de vida. La verdad que nuestra forma de vida tampoco es la más sana del mundo. Está bueno tener mayor tiempo de ocio. Pero yo aprendí mucho. Alexis, Sí. sí. Perdón. Estamos ahora partiendo para la parte final de nuestra entrevista. Me gustaría que tú hicieras una perspectiva al futuro, porque pelo que lo puede comprender en con nuestra charla, es que la tierra tiene una importancia muy grande para los pueblos indígenas de Argentina, como en Brasil también. Entonces, ¿cuál es el desafío, cuáles son los desafíos principales a la supervivencia de los pueblos indígenas en Argentina? Pienso en futuro para el gobierno de Argentina actual. El primer desafío creo que está, y quiero volver sobre este punto, en reconocer que el modo de vida occidental no es el único modo de vida. Sí. Podemos pensar... Multiculturalidad. Total, más aún, la interculturalidad, la multiculturalidad tiene sus bemoles. La interculturalidad implica por lo menos la interacción y la tensión. Entonces, yo una de las cosas que aprendí en el trabajo de campo, mi tesis doctoral fue sobre territorialización en un contexto post-genocidio, ¿no? Conflictos territoriales actuales, en Neuquén. Cuando fui por primera vez a las comunidades, en la zona de Aluminé, un pueblo al que adoro y quiero mucho, cerca de Rucachoró y más, le dije, ¿cómo fue esto de la ocupación del territorio? Habían recuperado tierra, entonces yo creo que le dije, ¿cómo fue que ocuparon esto? Dice, la señora, muy amable, puso una cara muy desagradable, como diciendo, usted está diciendo algo que está mal. Dice, nosotros no ocupamos nada, estamos recuperando. Y empezó a explicarme el sentido cultural de su territorio, ¿no? Una bajada de línea muy clara, me ubicó. Las trayectorias familiares, los abuelos enterrados o los bisabuelos enterrados en un lugar, la importancia religiosa, el cuidado del medio ambiente, las formas de producción tradicionales, la necesidad de un espacio, digamos, de un espacio que los hace mapuches, en este caso estaba con mapuche yo, ¿no? Un espacio que te hace identidad a vos. Y pensemos de vuelta, en todos los pueblos que conocemos que fueron víctimas de genocidio, cómo después reivindican ese territorio ancestral al cual sus padres y sus abuelos, bueno, en el caso de los mapuches, fueron víctimas de un genocidio y para colmo, no tuvieron una diáspora excesiva, sino que quedaron dentro de esos propios espacios territoriales, pero ya bajo el poder del Estado argentino. Entonces, uno de los centrales es entender la diferencia entre la noción de tierra en términos capitalistas, una tierra productiva, una tierra privada, una tierra sobre la cual yo puedo hacer cualquier cosa, glifosato, estoy pensando, ¿no? Una tierra que puedo contaminar, que puedo destruir. Y otra cosa es pensar una tierra, sin ponernos románticos, una tierra, tal vez, sin demasiada producción, pero habitada, transitada, una tierra con un afecto propio, o mejor dicho, con la gente, donde los pueblos que la habitan tengan un afecto puesto en esa patria, en esa tierra, en ese lugar. Y creo que eso es lo que más me quedó de los trabajos de campo. Creo que hay una teoría propia, mapuche en este caso, pero también de muchos pueblos originarios de toda Latinoamérica, que hablan del buen vivir, que hablan de esta noción, de este afecto por el espacio que ocupan, por la tierra, por el territorio que ocupan. Hay un autor un geógrafo brasilero que querría recomendar, que se llama Rogério Hasber. Rogério Hasber tiene un trabajo muy interesante sobre el territorio,
no de los indígenas, sino sobre geografía crítica, diría, que puede ser muy bien leído en clave pueblos originarios. Y me parece que el futuro está ahí, el futuro está en poder nosotros comprender que no se trata solamente de extraer cosas de la tierra, sino de ver qué es lo que nosotros podemos dejar en la tierra. Pensemos en este contexto de encierro que no nos gusta. Buenos Aires tiene un régimen de cuarentena obligatoria, pero a la vez que estamos en este contexto de encierro, observamos cómo la naturaleza o cómo ciertos espacios van revitalizándose. Bueno, esa es buena parte de los discursos y las prácticas de muchos pueblos originarios en la Argentina. Y también la otra es, siempre ocuparon el peor lugar en la sociedad. Los pueblos indígenas siempre ocuparon los peores trabajos, siempre ocuparon... Bueno, ¿por qué? ¿No? Entonces, ahí sigue habiendo una racialización que es un desafío, dejar de pensar en términos de racialidad, de superioridad, mejor dicho, de unos sobre otros. Sí, Entonces sí. esos son grandes desafíos. Alexis, pienso que después puedes encaminar a nosotros algunas indicaciones para lectura, algunos libros, algunos artículos científicos, porque es un tema muy interesante, poco conocido en Brasil. Entonces puedes encaminar a Felipe de la producción de nuestro programa o directamente a mí para que yo pueda indicarlo a los pesquisadores interesados y personas que tienen por propósito la protección de los pueblos indígenas, ¿sí? En el país de, no me acuerdo, que es... Lo acabo de sacar. En el país de no me acuerdo, igual queda un ratito. En el país de no me acuerdo es uno de los libros que recomendaría. Participé, pero más allá de eso, digo, de haber participado, se puede leer online. Y es un muy buen libro para pensar la dinámica. Obviamente después le puedo escribir, te escribo a vos o le escribo a Felipe. Sí, perfecto, muy bien, muy bien. Les mando una serie de artículos o de libros directamente que se puedan leer. Hay mucha producción últimamente, la verdad que es un tema que interesa, que sigue interesando y que tiene mucha actualidad. Así que... Muy bien, muy bien. Alexis, tenemos un tiempo que no es muy largo ahora, pero me gustaría que organizáramos una segunda charla en el futuro, porque es un tema muy rico y muy importante para nuestro futuro y nuestra identidad latinoamericana. Y para los derechos humanos, sí, de todos los pueblos indígenas en Brasil, Argentina y en América Latina. Pienso que ahora es un tema muy actual también porque tenemos en Brasil muchas nuevas violaciones y en Argentina pienso que sí, aunque ahora en Argentina un nuevo gobierno que pienso que puede ser una esperanza a los pueblos originarios en Argentina. Me gustaría de agradecerlo, hacer un agradecimiento especial a los amigos de Argentina que trabajan por los derechos humanos, como la Fundación Luisa Jaira Bedián, por ejemplo, y me gustaría de invitarle para una segunda charla con nosotros. Muchas gracias, Alexis. Si quieres dejar una última palabra, una última mensaje, una última reflexión, por favor, fique a la voluntad. Bueno, primero, hay algo que creo que puede modificar estas situaciones de cada vez mayor desigualdad. Hay varias cosas que pueden modificar esta situación de desigualdad, pero en la que uno trabaja más es en educación. Me parece que tanto la Fundación Luisa Jaira Bedián como estas mismas charlas y clases, independientemente del caso a investigar, buscan educar, y creo que la educación es reflexionar sobre las prácticas pasadas para modificar en cierto sentido el presente. Así que nunca mejor que en este momento, Flavio, para estas iniciativas. Quedamos abiertos y obviamente quedamos dispuestos para nuevos encuentros. Muy agradecido también a la Fundación, donde soy parte de la Fundación Luisa Jaira Bedián, por haber hecho estos contactos. Acá Federico es nuestro gran
hombre que contacta amigos y conocidos y gente que vale la pena conocer, entre los cuales te cuento. Así que estamos pendientes, veremos cómo sigue esta epidemia, que por otro lado genera lazos y fortalece estos lazos virtuales para a futuro poderlos tener cara a cara, cerveza de por medio y algún tipo de momento más presencial, digamos, más cálido. Pero bueno, lo que hay es esto, y esto está muy, pero muy bueno, así que nuevamente gracias, Flavio. Es una mensaje muy importante porque no hay futuro sin el reconocimiento de la multiculturalidad, la interculturalidad. Como ha dicho Hannah Arendt, el mundo, la globalización también, para utilizarmos una terminología más nueva, es marcada por la multiculturalidad, el mundo, los pueblos son múltiplos. Esta es nuestra mensaje principal en este momento, en este rato que ahora pasamos, especialmente diante de esta pandemia que estamos enfrentando. Los pueblos indígenas fueron exterminados también por intermedio de las múltiples patologías, doenças que el hombre europeo ha traído en América. Por tanto, hay muchas conexiones entre el pasado y el presente. Como siempre, la memoria es muy importante, la historia, es necesario que nosotros nos recordemos de esto. Muchas gracias, Alexis, por sus ricas informaciones, y vamos ciertamente volver al estudio de estas cuestiones tan importantes, ¿sí? Muchas gracias, nos estaremos viendo en breve. Gracias, Alexis. Me gostaria agora de agradecer, vou voltar ao português, para agradecer mais uma vez a nosso presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, e Dr. Caio Augusto, e que abre este espaço de debates, que tem marcado a sua gestão por esse debate rico, múltiplo, e que envolve aqui os direitos humanos. Também ao professor Dr. Jorge Bolsinhas e ao professor Dr. Adriano Ferreira, diretor e coordenador da Escola Superior da Advocacia, e que permite ao programa Falando em Liberdade esta abordagem tão rica e tão múltipla nestas edições também internacionais, para que possamos refletir melhor sobre como estas perspectivas tão interessantes podem ser distribuídas e compartilhadas entre todos os setores da sociedade brasileira e também latino-americana. Alexis, muchas gracias, una vez más. A ustedes muchas gracias y que tengan un muy buen día. Muy buen día, una buena semana, y vamos a seguir con nuestros encuentros acerca de las reflexiones relacionadas a los derechos humanos y a la libertad. Muchas gracias. Adiós, Alexis, e espero que vocês, telespectadores, tenham gostado de mais essa edição. Inscrevam-se em nossos canais, no Instagram, no YouTube, na internet, acompanhem os nossos programas. Muito obrigado e adeus. Até a próxima.